Hola, nos encontramos de nuevo y vamos a estudiar hoy un versículo que se encuentra en el libro de Mateo, el capítulo 7 y el versículo 21. Dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sea el Hijo obediente, el Hijo que ha permitido que sea guiado por Cristo en su vida y el Espíritu Santo. Ese es el que recibe siempre entonces los premios, ¿no? También ha dicho el Señor Jesucristo una parábola de un hombre que tenía dos hijos y llegó donde uno de ellos y le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y él respondiendo le dijo: no quiero. Mas después se arrepintió y siempre fue. Luego vino donde el otro y le dijo de la misma manera, y él respondió: Señor, Padre mío, yo voy, y no fue. Entonces estaban ahí los fariseos y los publicanos. Y recuerde que a él siempre lo seguían en todo momento para acecharlo, para tener una justificación para poderlo acusar y así entonces darle muerte, porque las preciosas enseñanzas de la palabra de Dios en los labios del Divino Maestro contrarrestaban y había una gran diferencia entre ellos, porque quien las escuchaba entonces se iba vacío cuando era de labios de los doctores de la ley y de los sacerdotes, pero siempre había un rayo de esperanza. Siempre en cada prédica que Jesucristo hacía, todo el mundo se iba lleno y llena sus expectativas. Sabían y conocían en su corazón a través del Espíritu Santo que la solución a su problema iba a venir. O sea, hallaban en la frescura de esas palabras tan lindas el refrigerio para su alma atormentada, para su situación difícil, para su opresión en que en esa época vivían. Eran palabras de esperanza y eran las mismas, porque la palabra de Dios es solo una, pero las unas eran dichas en su propia justicia, digámoslo así, y las otras hablaban al corazón de ellos con el poder de Dios. Entonces, esa era la diferencia. Entonces, por eso luego Cristo les hace esa pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Y ellos mismos responden: el primero, el que dijo que no iba y al fin fue. Y la, la prueba de la sinceridad en cuanto a la palabra de Dios no reside en las muchas palabras. Podemos hablar muy hermoso y exponer muy lindo y ser en determinado momento tomados. Pero si no estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, entonces ningún corazón será conmovido. Y también hay algo muy especial, y es que cuando
hablemos o toquemos o seamos utilizados para compartir la palabra en determinado tema, ojalá que la estemos viviendo. El ejemplo vale más que 1000 palabras. Podemos hablar y muy bonito, pero podemos aquí hacernos la pregunta: ¿qué significado tienen mis palabras? Si somos bienaventurados porque estamos practicando lo que estamos hablando. Esta es la lección entonces enseñada en la parábola de los dos hijos. Está escrito que no ha habido ni habrá otro evangelista que hable y tenga el éxito que tuvo el Señor Jesucristo, porque todo cuanto hablaba lo vivía. Esta parábola fue pronunciada en ocasión de la última visita de Cristo a Jerusalén, un poquito antes de su muerte. Recuerda que un poco antes él había echado a los cambistas del templo porque se había perdido precisamente la visión de ese lugar como casa de oración y se había convertido entonces en una cueva de ladrones, como les dijo. Cuando cada persona iba al templo, de acuerdo a su posición económica, debía de comprar una ofrenda. Y los más pobres compraban era palomitas, palominos, como dice la palabra del Señor. Y entonces ya los precios eran exorbitantes, ya ni siquiera los pobres podían presentar su ofrenda porque se había convertido en un negocio de lucro. Y él, al entrar, dice que el celo santo por la casa de su padre entonces le invadió, y es así como entonces los saca a todos de aquel lugar. Aquí podemos hacernos nosotros una pregunta: ¿tengo celo santo por las cosas de Dios? ¿Tengo celo santo por las cosas espirituales, o me da lo mismo? O sea, no hay ningún respeto, sin llegar a extremos, ¿no? Pero sí con reverencia, sabiendo que aún nosotros mismos hemos sido apartados para Dios. Él sintió también su celo santo porque recuerden que allí dentro de aquel templo se habían sanado los enfermos, los moribundos, se habían hecho alabanzas, mucha gente habían sido sanados, y aún el día de la Pascua, recuerden que ondeaban las ramas de las palmas y cantaban entonces los hosanas al Hijo de Dios, ¿no? Sin embargo, para los sacerdotes y ancianos, todo esto no era de gran valor, sino que interesaba más era lo material, el negocio. Entonces, al limpiar entonces el Señor Jesucristo el templo de todo aquel negocio, vieron en su rostro entonces el celo santo que irradiaba cuando hizo la limpieza y aún cuando sanaba. Aquí en esta parábola también se hace énfasis de los dos clases de caracteres que había en esa época, y digamos que hoy también. Y vamos a estudiar un poquito
Y vamos a saber entonces a qué clase de hijo pertenezco, ¿no? Si al primero o, o pertenezco al segundo. Entonces, cuando el padre fue al primer hijo diciéndole, hijo, ve a trabajar en mi viña, y el hijo le respondió, no quiero, se nota que rehusó en ese momento obedecer, pero después se arrepintió, reflexionó y fue a hacer la voluntad de Dios. Aquí el Padre representa entonces a Dios, ¿no? Y la viña a la iglesia. Y los dos hijos representan entonces las dos clases de personas. El que rehusó obedecer la orden diciendo no quiero, representa entonces a los que están viviendo en abierta transgresión, que no queremos obedecer la orden de Dios y que el conocerle y seguirle entonces parece como si nos robase la libertad, ¿no? Eh, como si para nosotros la palabra de Dios, el conocimiento, entonces fuese como una carga, ¿no? La vida religiosa entonces fuese como si nos estuviesen obligando, como si coartaran nuestra libertad. Pero ¿qué significa el que después fue? Entonces dice que son los que cuando ya nos toca el Espíritu Santo y entonces hace que escuchemos esa voz y seamos entonces ese hijo obediente, que aceptamos ese llamado y viene entonces una vida conforme a la voluntad de Dios. Viene ahora el hijo que dice, Señor, yo voy, y se presenta en ese momento como un hijo fiel y obediente. Pero el tiempo le enseña, le muestra que su profesión no era sincera. Él no tenía verdadero amor por su padre y así es cuando a veces estamos dentro de los caminos de Dios y nos jactamos como de una vida de santidad, como de una vida de obediencia. A veces somos hasta exigentes, ¿no? Y le exigimos a otro esa santidad. Predicamos, hacemos las obras que Dios nos pide, salimos a predicar el Evangelio, pero seguimos confiando en nosotros mismos y nos jactamos entonces de que es la obra nuestra la que estamos haciendo. La justicia propia no es verdadera justicia. Y los que se adhieren entonces a esa justicia propia, en cualquier momento podemos resbalar y caer. Por eso dice la palabra de Dios, el que esté firme, mire que no caiga. Entonces, ¿en qué grupo nos encontramos cada uno de nosotros? En ese que muchas veces le insistieron, le predicaron y no fue, pero luego el Espíritu Santo le llama y obedece ese llamado y está en el camino de Dios y predica a otros y comparte a otros esas bellas enseñanzas. O ese que llevamos tanto tiempo y hemos dicho que sí, pero que estamos ahí, ni para adelante ni para atrás. Ese que ni nos retiramos, como dice el Señor en Apocalipsis, no somos fríos ni calientes, estamos ahí como personas de banca, que nos llaman a hacer cualquier colaboración, cualquier obra en la viña del Señor y ni nos retiramos ni adelantamos.
Pero nunca es tarde. El objetivo de Dios es mostrar nuestra condición, pero también mostrar su amor y su mano amiga, que nos ayuda entonces a ser aquellos verdaderos hijos que, si hacemos la voluntad de Dios, moraremos siempre con Él en el reino de los cielos. Entreguemos nuestro corazón a Dios para